pero a veces llevamos nuestros conflictos a la justicia para ver si los pueden resolver ahí. Y bueno, son cosas que a veces también en la autocrítica tienen que estar presentes. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora al fiscal Enrique Viana, que seguramente nos va a introducir en otra visión de toda esta situación, sobre todo con los blindajes que existen en función de estos tratados. Adelante, Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecimiento al economista Antonio Díaz por haber sugerido mi nombre, a José López, que habíamos ya conversado sobre la posibilidad de una instancia de estas características. Hablar a lo último siempre tiene su gran ventaja, más allá del cansancio de haber escuchado para todos ustedes, y que contribuya aún más a ese cansancio. Pero tiene la ventaja de que se han dicho muchas cosas con las que coincidimos. En cuanto a lo expresado por el doctor Sartur, le diría que coincido en un 110% con lo que él ha expresado. Es más, la visión que yo vengo a hacer hoy, a plantear hoy, gira prácticamente en el mismo sendero de la exposición que él acaba de hacer. En estos días hemos escuchado, con respecto a esto del TISA, distintas ópticas, planteos, planos desde los cuales se lo pretende analizar. Hemos escuchado un plano técnico que él justamente mencionaba, y por ese plano técnico por lo general se nos habla de distintos tipos de mecanismos de negociación y de contrajuego y de juego y de contrajuego. Lo hemos escuchado hablar también del plano desde la conveniencia, y ahí yo tengo mis grandes discrepancias, sobre todo con esta famosa carta que acaba de surgir en estos últimos días. Pero es un plano atendible también, la conveniencia. La conveniencia, cuando hablamos de conveniencia hablamos de un negocio, la conveniencia de un negocio, la conveniencia de nuestros bolsillos o de los bolsillos de algunos o de algunos muchos o de algunos pocos respecto de un negocio. Se ha hablado también de que este es un tema ideologizado, ideológico. También lo es un tema ideológico, por supuesto que lo es. Hay quienes han contrapuesto la visión contraria, que no es un tema ideológico, que tiene que ser desideologizado. Eso lo acabo de ver en algún artículo de estos últimos 2 días. Hay quienes dicen que tienen que ser tratados desde un plano pragmático, que hay que ser pragmático, que tenemos que adecuarnos en función quizás de esas conveniencias a las que hacíamos referencia. Y lo último que me llamó mucho la atención, algo mencionó Antonio hace unos minutos, hay quienes dicen que tenemos que tener confianza, casi en una especie de expresión religiosa. Yo lo había notado acá, así que ya era la visión religiosa del tema. Yo creo que este tema del TISA se puede analizar de cada uno de estos aspectos que yo les mencioné, pero creo que no son los importantes, ni los concluyentes, ni los definitorios del tema. Todos ellos tienen relevancia, pueden ser analizados, este acuerdo puede ser realizado desde esas perspectivas, pero ninguno de ellos tiene la relevancia de lo que a mi juicio sí son los importantes. Uno es analizar este tema del punto de vista de la ciencia del derecho, primer aspecto a la cual ya se hizo mención por quienes me precedieron en la palabra. Otro desde el punto de vista de la política, no de la política partidaria, legítima y aceptable plenamente, sino de la política con letras mayúsculas. Saber, en este punto de quiebre, que yo coincido perfectamente con el doctor Sartur que nos encontramos, este punto histórico, ¿qué tenemos que decir desde el punto de vista de la política? Y finalmente, aunando los dos aspectos anteriores, la ciencia del derecho y la política, desde un punto de vista ético. Creo que aquí hay consideraciones éticas muy, pero muy importantes. Y en ese sentido, yo tengo un pensamiento que quizás pueda ser polémico, pueda ser discutido, pero yo creo que hoy ya estamos inmersos en un proceso de legalización de la corrupción. Entendida corrupción en la amplia definición, yo había traído las definiciones incluso de la Real Academia, de lo que significa corrupción y de lo que significa corromper, ¿no? En el sentido de alterar y trastocar la forma de algo, echar a perder, depravar, dañar, pudrir algo, sobornar a alguien con dádivas o de otra manera, dice, pervertir o seducir a alguien, estragar, viciar, incomodar, fastidiar, irritar, oler mal. Yo creo que estamos en un proceso de legitimación de todo eso. ¿Por qué? ¿Para qué legitimar la corrupción? ¿Para qué legitimar un proceso de corroimiento del Estado, de los Estados-nación, de la República, de la democracia?
justamente para decir que no es corrupción. Si yo legitimo, si yo legalizo aquello que es justamente corroer conceptos básicos como son los de república, de soberanía y de democracia, de alguna manera estoy diciendo que está bien, estoy prestando el consentimiento, estoy mostrando una cara buena de algo que es muy malo y muy perverso. No es, esto que voy a decir no es una invención mía, pero ya hay quienes hablan que vivimos en este momento histórico lo que se llaman procesos desconstituyentes. Así como vivimos, y vamos a hablar del Uruguay, un proceso constituyente, en el caso del Uruguay marcado por etapas muy cruciales, 1825, 1828, 1830, las distintas modificaciones de nuestra Constitución en el posterior del tiempo. Vivimos un proceso constituyente de nacimiento de una nación. Hay quienes dirán que bueno, que no lo fuimos en la realidad, podemos discutir y podemos estar discutiendo un buen rato si somos realmente una nación, si somos realmente un Estado soberano o si somos una pequeña comarca entre dos grandes potencias que nos asfixian habitualmente. Pero lo cierto es que vivimos un proceso de formación como nación. Hoy estamos viviendo, pero no solo el Uruguay, sino prácticamente los Estados-nación en el orbe, están viviendo un proceso desconstituyente. Y a ese proceso hizo perfecta referencia el doctor Sartú desde una visión con la que coincido plenamente. Yo he hablado en muchos de mis escritos de que muchos de estos fenómenos semejantes al TISAS operan una suerte de deconstrucción del Estado. No es la destrucción, no es golpear al Estado, hacerlo desaparecer, disolverlo directamente ante nosotros, sino es hacer un trabajo de cirugía que va soltando pequeños eslabones, soltando pequeños resortes, para que el Estado se convierta, o lo que conocemos como Estado, se convierta en un mero escaparate detrás del cual quienes dominan la voluntad del Estado no son justamente los ciudadanos, ni mucho menos nuestros gobernantes, sino que son otros intereses elegidos expresamente para introducirse, infiltrarse dentro del Estado. Creo que hay mucho también de teorías que nosotros desconocemos, quienes venimos de la profesión del derecho desconocemos. Yo soy muy interesado, aunque un neófito, en justamente la teoría de los juegos de John Nash, que acaba de fallecer lamentablemente en un accidente de tránsito hace cuestión de 48 horas. Creo que hay mucho de la teoría de los juegos, creo que hay un enfrentamiento en el cual determinadas transacciones y determinados acuerdos provocan el nacimiento de lo que yo considero una nueva ideología. Creo que estamos al borde del nacimiento, estamos frente a una nueva ideología contra la cual no nos hemos enfrentado anteriormente, que es una ideología que tiene como base esa corrosión, esa corrupción de lo que conocemos como las repúblicas o como las democracias. Hay quienes hablan de ingeniería jurídica, y yo repruebo esa expresión, pero habitualmente ustedes la van a escuchar, la expresión ingeniería jurídica. Creo que lo que tiene justamente eso de ingeniería jurídica es el ingenio para que aquello que llamamos derecho pase a ser algo torcido y no pase a ser lo que concebimos quienes creemos en el derecho como una ciencia que nos acerque a la justicia, se transforma en otra cosa, en un mero instrumento. Ahí sí vamos a la parte técnica, en un mero instrumento para, en muchos casos, engañamos y mostramos una cosa que realmente no lo es. Otra expresión que no me ha gustado que se ha usado es decir que con el TISA lo que se hace es patear la escalera, como diciendo, bueno, pateamos la escalera hacia el progreso, hacia el desarrollo propio. Yo creo que el TISA al revés, el TISA es un escalón más en una escalera. Y puedo dar fe de esos elementos, y voy a enumerarlos, los traje anotados para no olvidarme de ellos, pero si bien en el Uruguay en 1965 rechazó el ingreso al CIADI, tenemos aquí presente al doctor Ramiro Chimuri, que fue quien me abrió los ojos respecto de ese tema. El gobierno de la época rechazó el ingreso al CIADI con fuertes razones constitucionales tan vigentes hoy como en el 1965. El Uruguay en el 87 empieza a firmar tratados de invasión. En el 99 firma el tratado ingresa al CIADI y continúa firmando tratados de invasión. El más conocido, el que más nos llamó la atención, el que a mí me abrió los ojos a lo que eran los tratados de invasión, fue el tratado con Finlandia, tratado que si no se firmaba, Bosnia no se instalaba en el país. Tenemos el contrato de inversión que mencionaba el doctor, el contrato de inversión con Monte del Plata, que es un paso más, una subida más en esa escalerita. Tenemos el conflicto con Philip Morris, que nos muestra cómo enfrentado el negocio frente a la salud,
es cuestionado, llevado como una litis donde es muy probable que gane el negocio por encima de la salud. Tenemos la ley de las personas público-privadas, por las cuales confundimos y conjuntamos intereses públicos y privados, y yo lo he dicho más de una vez, creo que el famoso delito de la confusión de interés público y privado debería entenderse derogado a partir de que se aprobó esta ley. Tenemos el famoso litis penal de Pluna, tenemos la ley Aratirí, tenemos el contrato de la regasificadora con una serie de cláusulas propias de los contratos de inversión. Y yo vine acá con la intención, entre otras cosas, de recordar las expresiones, vamos a ver si las encuentro aquí a mano, las expresiones dichas en el año 1998, cuando se discutía justamente el ingreso del Uruguay al Tratado del CIADI, conocido como Tratado del CIADI, y las expresiones del senador Elio Sartú. En su momento él decía: creo que los particulares o los gobernantes que tuvieran que decidir no estarían habilitados por la Constitución de la República para acordar el arbitraje con el inversor. Ello estaría viciado de inconstitucionalidad en la medida de que no es renunciable por los gobernantes la jurisdicción del Poder Judicial Nacional frente a un inversor que plantea un tema de Estado. Por lo tanto, para habilitar a que determinados gobernantes acuerden con el inversor al eliminar la sede judicial o la jurisdicción del país, tendría que haber una modificación de la Constitución. Incluso una ley que aprobara esta condición estaría viciada de inconstitucionalidad. Y también las expresiones del entonces senador Curiel. Aquí lo que estamos analizando es el árbitro, es decir, la institución que va a arbitrar en estas situaciones. Es una institución vinculada a un organismo multilateral sobre el cual podemos tener visiones distintas, pero en general estos organismos han sido dirigidos, conducidos y dominados por el mundo del desarrollo. Por lo tanto, no me gustaría que un organismo internacional de esa naturaleza, que siempre actúa más a favor del mundo desarrollado que el de la periferia, sea el que dirima conflictos internos que se den entre estados nacionales y nacionales de otro estado, tal como lo señalaron los senadores Gargano y Mayo, quienes también habían hecho alocuciones similares. A su vez, aquí se dijo que esto era lo que sucedía en el mundo internacional y que este era un país chico. Ciertamente es un país pequeño, pero quiere tener dignidad, debe tenerla y la tiene. Cuando las empresas transnacionales quieren obligar a los estados del mundo a pagarles una compensación por perder la oportunidad de lucrar a causa de una medida tomada en defensa del medio ambiente, yo como uruguayo voy a decir amén. No, voy a pelear contra ese acuerdo multilateral de inversiones. Creo que estas expresiones, este conjunto de expresiones, nos colocan en el plano, para mí, más llamativo de esta situación. Por eso yo hablaba del plano ético en su momento. A veces es necesario comparar la vida de las naciones con la vida de las personas de carne y hueso. Y yo creo que aquí la forma más sencilla de definir lo que es la soberanía nacional es compararlo con la dignidad de los hombres. Lo que está en juego con acuerdos como este del TISA, lo que está en juego en un acuerdo como el contrato de Montes del Plata, lo que estuvo en juego con un tratado como el Tratado de Inversiones con Finlandia, lo que está en juego en el conflicto de Philip Morris, es justamente la dignidad del Estado como persona, es la soberanía nacional. La comparación no es no es ociosa, es totalmente admisible. Hay en todo esto también algunos aspectos que me interesan señalar adicionales a lo que venimos comentando. Es cierto, el secretismo, la reserva, la confidencialidad, la clandestinidad con la cual se están realizando estas negociaciones, como se han hecho otras en el pasado, tenemos el ejemplo del contrato de Montes del Plata, es solo el síntoma de la situación, no es la enfermedad. La enfermedad es justamente lo que se reserva, lo que se coloca en la clandestinidad o lo que se coloca o lo que se oculta. Por lo general, cuando se ocultan conductas humanas, obedece a dos grandes cosas. Una, que esa conducta avergüenza y por eso se la mantiene en la oscuridad. La otra es que se quiere perjudicar a alguien. Yo creo que en este caso, en este tipo de acuerdos como el TISA, se dan al mismo tiempo ambas circunstancias. ¿Por qué? Porque estos acuerdos suponen, entre otras cosas, la entrega de los poderes del Estado. Y la entrega de los poderes del Estado aún hoy avergüenza para quien la está haciendo. Pero al mismo tiempo ocultan determinados beneficios. Porque si estos acuerdos tienen una virtud para ellos mismos, es justamente la de beneficiar a determinados sujetos.
Desde ese punto de vista yo no creo que estos acuerdos sean un paso más del liberalismo o del neoliberalismo. Creo que por el contrario son una mixtura y aprovechan de esa mixtura o de ese maridaje que se da entre un neoliberalismo y un Estado omnipresente, un Estado intervencionista, un Estado socialista, un Estado que tiene gran capacidad de intervención en distintas áreas de la vida humana. No es casual que sea mucho más útil un Estado omnipresente o que se anuncia como omnipresente a los intereses de determinados intereses privados. Si yo puedo dominar a un Estado laissez-faire, laissez-passer, yo probablemente pueda dominar muy pocas decisiones de ese Estado laissez-faire, laissez-passer. Pero si yo puedo dominar un Estado que se dice intervencionista, que se dice socialista, tengo la capacidad de dominar muchísimas más decisiones de ese Estado y de esa intervención de ese Estado. Otro de los aspectos que está en juego aquí es la negociación de lo innegociable. Cuando uno analiza el Tratado de Inversiones con Finlandia, el Tratado de Inversiones con Suiza, si quiere ver el conflicto con Philip Morris, el contrato de inversión con Montes del Plata, el contrato de la regasificadora, en todos ellos encuentra la ley Aratilí y la supuesta negociación del contrato de Aratilí, en todos ellos se encuentra como aspecto medular, entre otros tantos, la capacidad que tienen determinados intereses privados de dominar las decisiones legislativas, es decir, de dominar aquellas decisiones que hacen a la soberanía legislativa, es decir, como decía el doctor Sartú, dominar las decisiones de corte de raíz democrático, dominar las decisiones donde la ciudadanía puede estar influyendo directa o indirectamente en su destino. Ese es el propósito de todos estos acuerdos, dominando esas decisiones, dominando la soberanía legislativa de los estados, sustituyéndome en lugar del legislador, en lugar del pueblo, yo domino y obtengo el principal propósito que buscan estas grandes corporaciones cuando se están en el territorio nacional, es obtener un salvoconducto, seguridad jurídica, estatuto de privilegio, de prebenda, pongan el nombre que quieran. Hay quienes hablan incluso a nivel internacional de islas normativas singulares, esa es la expresión que se viene utilizando actualmente. Yo lo llamo privilegios o prebendas o estatuto feudal, si ustedes quieren. Pero ese es el propósito central. Finalmente, para entrar en lo que se me había solicitado, cómo tratar de enfrentar todos estos tipos de circunstancias. En este sentido yo sigo las ideas del constitucionalista fallecido de hace unos años, argentino, Germán Vidal Campos. Creo que la única manera de enfrentar este poder transnacional, anacional, multinacional, de poder económico que reside en las manos de determinadas corporaciones, es oponiéndole lo que estas corporaciones quieren destruir. Hay una sencilla comprobación que nosotros hacemos. Si estas grandes corporaciones quieren destruir el concepto de república, de soberanía y de democracia, lo único que tenemos a nuestro alcance hasta que alguien invente algo nuevo son estos conceptos, son las instituciones republicanas, la democracia y la soberanía nacional. Ahora bien, para llegar a ese punto, quizás tengamos que hacer como en 1825, cuando en la ley que declara írritos y nulos todos los pactos de alianzas al imperio de Brasil, se le encomienda a los jueces, a los magistrados civiles, se dice la ley número 1 del Uruguay, se le encomienda a los jueces el borrar y anular todos esos pactos. Si nosotros queremos seguir ese camino de hacer respetar los conceptos de soberanía, de república y de democracia, y el camino lícito, legítimo, es hacerlo llevando estos asuntos ante el Poder Judicial, tenemos que primeramente reclamar que el Poder Judicial actúe con independencia. Es allí donde empezamos a tambalear. Porque también tenemos que entender que cuando los tratados y los contratos de inversión o estos acuerdos como el TISA establecen los mecanismos de prórroga de jurisdicción, cuando establecen estas cláusulas de congelamiento del derecho de las que hacíamos mención, por las cuales el legislador para legislar, para levantar la mano y votar una ley que puede perjudicar a una empresa, tiene que ir a preguntarle a la empresa a ver si la perjudica o no, porque para el caso que la perjudique, la empresa puede reclamarle lucro cesante y terminar embargando al Estado en una deuda mayor de la que el Estado ya tiene. Ese tipo de elementos está presionando indudablemente sobre las decisiones judiciales. Y eso es una realidad que también tenemos que entender. Bueno, hasta aquí llego. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Viviana. Como habíamos dicho, vamos a habilitar, estamos medio acotados en el tiempo porque los panelistas se nos fueron un poquito más de lo que habíamos previsto, pero si hay alguna consulta la vamos a habilitar, dejando sentado que por lo menos en esta actividad donde el INESUR y nuestra confederación bueno, han intentado hablar sobre estos aspectos que involucran al TISA en el orden jurídico, de alguna manera han generado también que en esta casa, que es la casa de la democracia, por primera vez se esté tratando este tema formalmente, no como se debiera en los ámbitos que corresponde, pero por lo menos va a quedar una semillita plantada y ojalá que esto no solo se discuta en el Parlamento americano, sino también en algún momento los legisladores de nuestro país tomen posición al respecto. Pero bueno, si hay alguna consulta, compañeros, habilitamos. Sí, compañero. Yo no sé si soy muy exagerado.